señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenos días, Comisión Presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota de la Contraloría General de la República por la cual, respecto del oficio número 72 que la Comisión le remitiera el 7 de enero del presente año, solicitándole un pronunciamiento acerca de cómo procede la investigación sumaria en el caso en el cual no se haya incorporado aquel tipo de leyenda y su vinculación con el dictamen número E377053N23, que establece que los servicios deben privilegiar, investigar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas por sobre una pronta tramitación de una renuncia, cuando existen indicios o sospechas de haberse incurrido en infracciones al principio de probidad o faltas a las obligaciones funcionarias. Lo anterior en el contexto del oficio número 70 de misma fecha, dirigido a la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública. En respuesta a esto, la Contraloría remite dos requerimientos que, al respecto, realiza dicho Ministerio, el primero solicitando la citada información y el segundo reiterando la solicitud anterior. En segundo lugar, el oficio número 2000-5133 del año 2025 del Director Nacional del Trabajo, el señor Pedro Centeno, por el cual responde al oficio 37 de esta comisión en relación con la implementación y evaluación del protocolo de la Ley Carín en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, particularmente al interior del Ministerio del Interior, valga la redundancia. En tercer lugar, un correo electrónico por el cual el fiscal nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia, se excusa de asistir a la sesión de hoy, lunes. Se aclara que se le realizó nuevamente una invitación para la próxima sesión, esto es el lunes 17 de marzo. Un reemplazo transitorio para la sesión de hoy de la diputada señora Marisela Santibáñez respecto de la diputada Alejandra Plasencia. Y finalmente, confirmaciones para asistir a la sesión de hoy tanto del jefe de gabinete de la Presidencia de la República, el señor Carlos Durán, así como el jefe de asesores de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Miguel Crispi. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada. Este funciona. Ahí funcionó. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Solo para pedir que por favor los oficios los manden al WhatsApp. Perfecto. Gracias. Perfecto, secretario. Sí. Perfecto. Bien. ¿En varios? ¿Algo en varios? ¿Ningún diputado? Bien. Entonces, son las 10:33. Hasta el momento, los ambos citados ahí vienen llegando, ¿o no? Vienen llegando. Perfecto. Y vamos a postergar. Adelante. Bien. Bienvenido, señor Crispi, señor Durán. Ya fue leída la cuenta, los varios. Su citación, la citación de ambos, se produce dado de que la Contralora estuvo hoy entregando algunos antecedentes nuestros, antecedentes a nosotros, por lo tanto son citados nuevamente para responder las informaciones que le solicite la comisión de acuerdo a la instrucción, ¿cierto? Y el dictamen que sacó la Contralora y que tienen en poder los diputados. Estamos hablando del E34056 del año 2025, fechado 28 de febrero de 2025 y otros más que también sacó la Contralora. Por lo tanto, pasamos a las preguntas, dado de que ya hubo la exposición la vez pasada de ustedes. Diputada Chicardini, diputado Carter, Ibáñez, Sofía Cid, Camila Musante. Diputado. ¿No? ¿Más adelante? ¿Preguntas? Diputado Carter. ¿Al último? Diputada Navallán. Tan.
¿Diputado? ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Diputado? ¿Sí? ¿Nadie quiere partir? Bueno, nadie quiere partir. Sí. Voy a partir. Bueno, saludar a los invitados, señor Crispi, señor Durán. Señor Durán ya estuvo en el Congreso y en una sesión allá, una especial. Tuvimos algunas respuestas, pero en el caso del señor Crispi, que ha sido el tema, él ha manifestado siempre las conversaciones secretas con el presidente. Voy a ser bien breve, porque el tema es que nosotros habíamos recurrido a la Contraloría para que pudiese clarificar cuáles son las conversaciones que pueden ser secretas. Finalmente la Contralora, como usted debe saber, señaló que cualquier persona que tenga remuneración del Estado tiene la obligación de asistir y además de aportar. Y ese aportar significa entregar información, antecedentes que sean requeridos, responder a las preguntas. Se nos también entregó por parte de la propia Contralora en la sesión anterior cuáles son las razones que podrían dar lugar a ser secreto, y entre ellos está secreto algún sacerdote que sea en relación a confesión, ser abogado, participante en algún litigio, que tenga algunas razones también donde pueda haber algún grado de seguridad o comprometida de seguridad interior de la nación, algunas relaciones internacionales, acuerdos internacionales, en fin, fue lo que se nos planteó y a lo menos yo quería entender también que estaba la facultad, o que el presidente de la República también defina entonces de secreta alguna situación. Yo se lo pregunté a la propia Contralora en base a lo que ella misma había respondido y que por lo tanto, a mi juicio, y tengo la absoluta convicción de que en estas conversaciones que usted ha señalado respecto a las preguntas que nosotros hemos hecho no son de ninguna manera secretas o no tendrían el carácter de secretas de ninguna manera, y según lo planteado por la señora Contralora también estaba de acuerdo a un artículo, el presidente podría calificar de secretas. De acuerdo a los antecedentes que ella anunció, no hay nada que diga relación, a lo menos según lo que yo creo, que este caso de una denuncia de violación o de agresión sexual pueda tener relación con vinculaciones internacionales o temas así como los que ya planteé. Entonces, por lo tanto, ahora que ya hay un pronunciamiento desde la Contralora General de la República, yo le pregunto a usted, señor Crispi, entonces, ¿qué fue lo que usted le recomendó al presidente cuando supo de esta denuncia? ¿Cuál fue su asesoría al respecto? Y particularmente respecto a los plazos en que debía salir el ex subsecretario Monsalve, porque y las atribuciones que él siguió además utilizando durante estos 2,5 días en que fue definitivamente su salida, entre ellos el avión de Carabineros, que ha sido un tema, más allá de los costos involucrados, las manipulaciones o el uso de las cámaras de seguridad, el personal de la Policía de Investigación, es decir, siguió con sus atribuciones, no solo desde ese momento, sino desde que ocurrió el hecho, que fue antes, pero cuando se toma conocimiento por parte del presidente, que claro, con su asesor, el jefe de asesor, la persona que tiene que protegerlo, que recomendarle cómo enfrentar esta crisis, desde lo comunicacional primero, que a mi juicio lo hicieron muy mal, en el sentido que el presidente habló, 45, 50 minutos, en fin, después una conferencia de prensa, pero desde lo político, es decir, se ha dicho que estaban buscando reemplazantes. Por eso se tardaron y se le dio el tiempo para que fueran a ver a su familia usando, digo nuevamente, de manera inadecuada o indebida el uso de los bienes públicos, como el avión. Entonces, si usted, ¿qué le recomendó al presidente? ¿Cuál fue su opinión? ¿Cómo pensaban abordar esto? ¿Usted le señaló o le asesoró y le recomendó al presidente que el ex subsecretario Monsalve debía salir de inmediato? ¿O fue parte también de esta estrategia de que pudiese avisar a su familia y que en el fondo al final lo que hemos visto nos da la razón, a lo menos lo que yo estoy planteando, esta crisis siguiera creciendo y aumentando y todavía no sale de la moneda? Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Señor Crispi. Bueno, muy buenos días, presidente, honorables diputadas, diputados. En función del sentido de la situación de esta nueva comisión investigadora, me parece muy relevante poder dar una opinión respecto al dictamen que da la Contraloría, porque en un Estado de Derecho, básicamente, la separación de poderes es un elemento fundamental de su funcionamiento, y cuando hay ciertas diferencias o evaluaciones o ajustes que hay que hacer, la Contraloría juega un rol muy importante, y en eso
yo valoro la preocupación que tiene la Comisión para que sea la Contraloría quien dirima ciertos debates públicos. Y en eso, en nuestra interpretación, la Contraloría hace dos cosas, como usted señala, diputada, a través suyo. En primer lugar, dirime, secundando lo que había dicho el Contralor Bermúdez, respecto a la obligación de comparecer, no solo de funcionarios públicos que tienen un contrato que le da a todas luces esa naturaleza, sino que la amplía esa definición de funcionario público para efectos de cumplir con un deber de dar cuenta frente a comisiones especiales investigadoras. La Contralora lo señala acá también de que existía una duda razonable respecto a esa interpretación. Y el debate se zanja. Efectivamente, ella sí lo dice y señala de que hay deber de concurrir, hay deber de colaborar y que hay ciertas excepciones que dan cuenta de comunicaciones e informaciones que pudieran tener el carácter de privadas. En ello, lo que la Contralora hace es apuntar directamente al artículo 55 del Código Procesal Penal, que establece tres excepciones, ¿cierto? El artículo del 303, 305, 308, si no me equivoco. De esos tres, el 303 es el que podría ajustarse de manera más precisa a las razones por las cuales en la sesión anterior, en otra, hemos de alguna manera defendido un principio de que hay un espacio deliberativo en el entorno de las autoridades, en este caso en particular del presidente de la República, que tiene un carácter privado. ¿Qué es lo que señala ese artículo? En su primer inciso define quiénes pueden abstenerse de declarar por razones de secreto. Dice, tampoco estarán obligadas a declarar aquellas personas que por su estado, profesión o función legal, a continuación da una serie de ejemplos que no son exhaustivos, sino que son ejemplos. Dice, como el abogado, el médico o el confesor tuvieran el deber de guardar el secreto que se les hubiera confiado, en este caso por el presidente de la República. Y quiero detenerme en aquello que señala de la función legal. Como asesor, como jefe asesor del presidente de la República, yo cumplo una función legal que está en la resolución 978 de 2018 de la Dirección de Asesoría Presidencial. Esa función legal me da la obligación de generar asesoría, consejos de distinta naturaleza al presidente de la República. Está estipulado en ese documento. Prestar asesoría a su excelencia al presidente de la República en materias de comunicaciones, políticas públicas y proyectos especiales. Entonces, presidente, quiero, antes de ir directo a la pregunta que hace la diputada, la interpretación que hace la presidencia de la República. Dada la función legal que cumple el jefe de asesores de la presidencia, tengo la obligación de guardar reserva de ciertos procesos y espacios deliberativos del presidente de la República. Porque la función legal que ejerzo no sería posible sin ese secreto que la protege. En materia particular, es más, en mi contrato hay una cláusula de confidencialidad que tiene que ver con esa función legal que cumplo, que impide, mientras dura el mandato, mientras dura mi contrato, la función que cumplo, no divulgar contenidos que ocurren en el espacio de la presidencia de la República. En nuestra interpretación, presidente, el sentido de esta norma y sus excepciones se ocupan, en mi caso particular, del sentido político que hay detrás de esa necesidad de que la máxima autoridad del país cuente con un espacio deliberativo, privado. El rol que yo he ejercido como jefe de asesores del presidente de la República desde septiembre de 2002, que antes fue ocupado por otros inquilinos y que en el futuro va a ser ocupado por otras personas, no sería posible de cumplirse si no hubiera un espacio reservado de conversación con nuestro mandante, el presidente de la República, o en el caso de un ministro, de una ministra, de una alta autoridad, y la lista podría seguir de altas autoridades. Algunos abogados de la plaza han hablado del privilegio deliberativo, es decir, que lo que se está protegiendo es que son de los actos y de las decisiones de las cuales las autoridades, o en este caso los funcionarios públicos, deben dar cuenta, pero el proceso deliberativo quedaría totalmente anulado si es que ese fuese publicado. Si el criterio de publicidad
estuviera por sobre de un privilegio deliberativo que no se contradice con la Constitución de la República, que le da el deber a los funcionarios públicos de proteger la probidad, la transparencia. En ese sentido, presidente, tengo la convicción de que he cumplido cabalmente las obligaciones legales a las que estoy sujeto. Al comparecer, como señala la Contralora, a esta comisión, así lo hemos hecho con el jefe de gabinete del presidente de la República, a colaborar en aquellas cosas que nuestra función legal nos permite, es decir, dado cuenta de, por ejemplo, las instrucciones que nos dio el presidente. Yo debo señalar que en gran parte quizás cierta interpretación que quedó es de haber señalado una y otra vez lo mismo. Sin embargo, eran preguntas que apuntaban sistemáticamente a conversaciones con el presidente de la República. Cuando se nos hicieron o se me hizo preguntas relacionadas a ciertos actos, acciones, las respuestas fueron entregadas en mi consideración. Por tanto, nos parece que es importante y que la Contralora de alguna manera cierra el círculo señalando que además, dado que esto remite a un artículo del Código Procesal Penal, ella no tiene la atribución para hacer una sanción de si cumplió o no cumplió respecto al momento en que uno dice que hay ciertos contenidos que deben ser resguardados. Sin embargo, nos asiste el profundo convencimiento de que se está poniendo a disposición todo aquello que puede ser puesto a disposición en función de nuestra función legal, como le he señalado. En relación a lo que me consultaba la diputada Baise, el tenor de la conversación de las instrucciones que se nos dio con el presidente de la República, como he señalado, ha tenido que ver con la búsqueda de eventuales candidatos frente a la salida que era inminente del entonces subsecretario Monsalve. Y en eso, diputada, a través suyo, presidente, el rol como asesor en general, o una asesora, o alguien que tiene roles de esta naturaleza, no es de una construcción permanente, total de opiniones. Muchas veces tiene que ver con orientarse a tareas. Y en este caso, el presidente orienta acciones en dos de sus dos institucionalidades, la suya propia, que es la Presidencia, y el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es donde se evalúan, o sea, donde se despliegan distintas acciones que tienen que ver con la protección de la víctima, con generar sumarios administrativos, cosas que en su momento la ministra Toá pudo exponer en esta misma comisión, y hacia la Presidencia, en particular hacia mi persona y hacia el jefe de gabinete del presidente, lo que se nos instruye es una tarea muy precisa que tiene que ver con comenzar a buscar eventuales reemplazantes para el entonces subsecretario Monsalve. Por tanto, en ese ámbito fue que se restringió nuestra conversación en ese momento con información muy parcial de 36 horas que después fueron avanzando aceleradamente. A ver, señor Crispi, usted hace mención al 303, ¿cierto? El artículo 303 y el Código Procesal. Y ese artículo 303 habla de los testigos en juicios, ¿ya? Y si nosotros nos vamos a transparencia y vemos cuál es su contrato de trabajo, no dice nada de lo que usted está diciendo. Por lo tanto, dentro de su contrato de trabajo que aparece de transparencia, no está lo que usted está diciendo. Por lo tanto, yo le ruego que se circunscriba, porque la Contralora, en este caso, dentro de su fallo, dentro de la ordenanza, lo que habla acá es que, de acuerdo al artículo 54, que va a indicar, ¿cierto?, que dicha norma establece tanto el deber de comparecer, que usted ha venido, como el de declarar, pues obliga a proporcionar los antecedentes y las informaciones que solicite la comisión. Nosotros no estamos pidiendo la profundidad, estamos pidiendo un sí o un no, estamos pidiendo que nos explique, ¿cierto?, cuál es su implicancia de acuerdo a su contrato que está en transparencia, que nos diga efectivamente qué pasó con el presidente. Diputada Navellán. Perdón, ¿sí? ¿No le respondió la pregunta? Perdón, la diputada primero. Diputada. Sí, no, en relación, bueno, el señor Crispi tiene una opinión, yo tengo una muy distinta, y la interpretación de lo que dice la Contralora también. Yo insisto en que tiene que informarnos y que esto no tiene nada de secreto, pero la pregunta era, no, ¿qué le dijo el presidente? Incluso le estoy preguntando si usted no le recomendó
y no vio que era necesario que se cambiara inmediatamente al ex subsecretario y se pusiera una persona reemplazando a otro subsecretario, por ejemplo, como se hizo con la ministra Vallejo, que inmediatamente se pone otra ministra? Podrán decir, no, ella estaba algo que venía ya preparado porque es natural, digamos, un embarazo, pero en una situación así, de una crisis de esta naturaleza, ¿o no se dieron cuenta de la gravedad que significaba esto? Es decir, usted, como asesor, como encargado de proteger, de recomendar lo mejor para evitar estas situaciones desde lo comunicacional, más allá de lo penal que tiene que seguir su camino, pero evidentemente cuando conversan en ese círculo, digamos, tan íntimo y tan cercano, ¿usted no hizo esa propuesta al presidente de que esto se hubiese cortado de inmediato y la salida hubiese sido en el momento en que se supo de la denuncia? Eso es, presidente, es un sí y un no. Señor Crispi. Sí, presidente, dada la función legal que cumplo como jefe de asesores, no estoy autorizado a poder compartir ese tipo de informaciones. Y en eso tenemos una discrepancia, al parecer, respecto a lo que ha señalado la Contralora. Y lo que señala su contrato de trabajo. No sé a qué artículo en particular se refería al contrato de trabajo. Leo el contrato nomás. Leo su contrato. Bueno, diputada Navellán. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. La verdad que es impresionante, señor Crispi, que teniendo nosotros a la vista su contrato por transparencia, así todo usted nos diga que en el contrato aparecen cosas que no aparecen. Pero en fin, es su prerrogativa, usted está aquí para responder y tengo muy claro que no quiere responder, pero yo igual le voy a hacer varias preguntas. Porque a mí no me interesa particularmente lo que el presidente haya dicho o hecho. Y eso lo quiero dejar bien claro, porque a usted también lo voy a preguntar, señor Durán, después lo mismo. A mí me interesa lo que ustedes dijeron o hicieron. Yo no estoy pidiéndoles que ustedes rompan la confidencialidad del presidente. No quiero saber lo que el presidente hizo o dijo. Yo quiero saber lo que ustedes hicieron o dijeron. ¿Ok? Ok. Dentro de ese marco, ¿le sugirió usted al presidente en la reunión que tuvieron en su oficina antes del viaje del señor Monsalve al sur del país que debía pedirle la renuncia de manera inmediata? ¿Le asesoró usted directamente al presidente de la República para autorizar que el señor Monsalve viajara a avisar a su oficina, a su familia en la 8ª región? ¿Usted sugirió algún tipo de control de daños ante la situación que claramente iba a dañar la imagen del Ministerio de Interior, particularmente la subsecretaría, y también podía dañar la imagen del presidente? Porque eso me imagino que es parte de la asesoría, ¿no? ¿Usted también sugirió que para este viaje a Concepción a ver a su familia usara un avión de carabineros? Le estoy preguntando lo que usted hizo, no lo que decidió o hizo o dijo el presidente. En el cuestionario que el presidente nos respondió, él señala claramente que pudo haberle pedido la renuncia al señor Monsalve el día miércoles, que pudo tomar una decisión distinta. Y también lo dijo acá la ministra de Interior, que pudieron haber tomado decisiones distintas. Eso ya lo tenemos meridianamente claro. Pero la pregunta es, ¿usted le sugirió o asesoró al presidente en términos de que dilatara esta decisión hasta el día jueves? Básicamente para evitar o tratar de evitar que apareciera en la prensa, pero eso ya es otro tema. La resolución que usted menciona de su contratación menciona que las reuniones son privadas o secretas, porque la verdad es que nosotros leímos el contrato en transparencia y no dice nada. Entonces quisiera saber bajo qué precepto legal usted dice que pueden haber reuniones reservadas o secretas entre usted y el presidente. ¿Quién es el jefe superior de servicio a quien usted responde para la evaluación de una acusación constitucional por el hermetismo que usted está teniendo ante esta comisión investigadora? Me gustaría saber quién es su jefe directo. Y por último, quiero recomendar a la comisión que evalúe en el informe sugerir reformar la ley orgánica del Congreso para que los obligados a asistir a una comisión deban jurar decir la verdad. Porque la verdad, señor Crispi,
tengo que decirle, molesta cuando en nuestra cara se falta la verdad. Gracias, señor presidente. Señor Crispi. Sí. Diputada, a través suyo, presidente, yo lo que estoy señalando es que hay contenidos que no, en mi opinión y dada mi función legal, no puedo compartir. No estoy, usted señala que yo estoy faltando a la verdad. Y eso, en particular respecto a lo que dice mi contrato, yo no sé si ustedes lo tienen a mano, pero en el 8º considerando señala: el prestador deberá dar cumplimiento a las siguientes cláusulas de seguridad de la información de la Presidencia de la República. A. Confidencialidad y no divulgación. La persona contratada deberá velar por la reserva y confidencialidad de la información en cualquiera de sus formatos a la que tuviese acceso con ocasión o a propósito de las labores que realice en virtud de lo estipulado en este instrumento, mientras dicha información no sea de carácter público de acuerdo a la ley. Por tanto, es explícito, no estoy agregando una coma, es explícito lo que señala mi contrato en relación a una cláusula de confidencialidad que precisamente protege un espacio deliberativo donde hay información sensible que corresponde a la Presidencia de la República. Sobre lo que me pregunta respecto a la organización, cómo está organizada la Presidencia de la República, la Presidencia de la República es un servicio público. El jefe de servicio es, en este caso, Antonia Illanes. No hay un ministro superior arriba de la Presidencia de la República, sino que es un servicio que depende de la dirección administrativa de la Presidencia. Eso respecto a esa pregunta. Respecto a las cosas, yo lo que tengo toda la intención, y así lo he hecho, de responder y poder colaborar con información, como señaló la Contralora, en aquellos espacios en donde estoy habilitado legalmente para hacerlo. El espacio deliberativo no es lisa y llanamente y no se termina en aquello que el presidente dice o que uno puede interpretar, sino que es ese espacio del presidente donde hay una conversación en la cual, por supuesto, que develar ciertas partes incumple esa función legal. Y en eso tenemos una diferencia. La Contralora, en ese sentido, entendiendo que este punto es claro, y se le preguntó muchas veces en la sesión anterior, se le preguntó muchas veces si en particular el jefe de asesores del presidente de la República estaba incumpliendo, si es que tenía el deber de entregar esa información. Y ella volvió una y otra vez a citar estos 3 artículos, donde lo que se señala es que en uno de ellos, dada la función legal, hay un resguardo. Quiero decir también, presidente, la interpretación respecto al confesor penal es algo que se desprende del primer inciso del artículo 305 del 55 del procesal penal. Lo que dice explícitamente ese artículo es lo que señalé previamente y que creo que se puede generar esa diferencia, pero si uno hace una lectura que busque el sentido de la ley, el espíritu de la ley, creo que da cuenta de que hay ciertos contenidos que debieran estar resguardados. ¿Qué es lo que dice el artículo 55? Lo voy a leer de nuevo. Pero perdón, señor Crispi, perdón. Pero es que usted lo citó, presidente. ¿Va a contestar las preguntas o no? Lo estoy haciendo, presidente. No. Lo que pasa es que, mire, señor Crispi, mire, el artículo 8 de la Constitución: son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como su fundamento y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o el secreto de aquellos o estos cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones. O sea, su contrato está por debajo de la ley, por lo tanto, de la ley orgánica. Mire, queremos, para evitarnos este tema, ¿va a contestar las preguntas o se va a excusar nuevamente? En cuanto a mi función legal, yo le voy a dar la palabra al diputado, sí. Le voy a dar la palabra, sí. No, está bien. A ver, diputada, reafirme su pregunta. Muchas gracias, presidente. No, simplemente lo siguiente, quiero pedirle
a la presidencia de esta comisión oficiar a Contraloría para evaluar la legalidad de la cláusula octava que leyó el señor Crispi, para evaluar su legalidad, ya que si todos los contratos los realiza así un gobierno, cualquiera, le quitaría una facultad constitucional a la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos la facultad constitucional de fiscalizar. Por lo tanto, pido que se envíe ese oficio a Contraloría a raíz de la respuesta del señor Crispi. Gracias, presidente. Gracias por aprobar la solicitud de la diputada. ¿Sí? Perfecto. Bien, diputado, tiene una palabra. Señor Crispi, apague el micrófono. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, creo que la respuesta se deduce del oficio que acaban de enviar. O sea, creo que tratar de mentiroso a quien se hoy invita, leyendo una cláusula y luego mandamos esa cláusula a Contraloría, o sea, entonces preguntémonos quién no leyó el contrato. Honestamente, con todo el respeto, diputada, por su intermedio. A ver, presidente, y de verdad quiero ser súper preciso, más allá de que en este caso sea el invitado el señor Crispi, el asesor. Yo quiero ser súper enfático en esto. El ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en algún momento, dijo que hacer este tipo de preguntas para buscar conocer la información en una conversación de asesoría era ridículo, presidente. Era ridículo. Está bien, no opine lo contrario, pero era ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué lo señalo? Presidente, porque usted hace una acotación, o sea, el artículo de la Constitución, usted mismo lo señaló aquí, el lenguaje no podemos tomarlo de forma tan liviana. Es jurídico el lenguaje que estamos ocupando. Actos y resoluciones. Actos y resoluciones. La propia Contralora señaló en su momento, y le preguntamos, yo le pregunté 2 veces, de hecho, queda en acta. Acto y resolución se refiere a un documento, a una firma. Lo que se extiende de allí es, ya, extraigamos la información. Pero si la información, la naturaleza de la información está señalada justamente en un contrato a honorario sobre el cual acá nuestro invitado está sometido y que señala explícitamente el prestador está sujeto a cláusulas de seguridad de confidencialidad de información en cualquiera de sus formas, ¿qué culpa tiene el asesor acá de ser un trabajador responsable que cumple con su contrato? Claro, ahora me van a decir, no, es que segunda vez que se le invita, señor presidente, yo entiendo la obsesión que uno puede tener por tratar de golpear a alguien que es de su gobierno, yo lo puedo entender, a usted le da, con todo respeto, presidente, le da cuña en la prensa, le da noticia, le da saborcito, pero seamos honestos, hablemos jurídicamente de qué se trata esto. Estamos invitando a una persona que por contrato no puede decir lo que usted le está preguntando, que por lo demás no está contemplado como dentro de los actos y resoluciones del artículo 8 de la Constitución, y respecto del cual la Contraloría ya dijo, presidente, ya dijo que tiene un doble check. La Contralora lo dijo, compareció y declaró, cumplió con su obligación legal. La diputada de Jan me dice que no con la cabeza, pero yo no entiendo de dónde estoy diciendo algo que es falso, diputada, honestamente. El privado, acá en este caso, no generó ni el acto ni la resolución. Si fuese por eso, a propósito de lo que señalaba Gonzalo Blumel, de que es ridículo pedir este tipo de información, la existencia propia de un presidente de la República, de cualquier conversación en cualquier ámbito, sería totalmente, por parte de ese privado, una obligación venir a declararla en este lugar. Y eso es lo que, a mi juicio, también considero ridículo, presidente. Con toda franqueza. A ver, y cierro con esto, presidente. Acá se ha entregado toda la información, se ha cumplido con lo que señala la Contraloría, se ha cumplido con el contrato en particular de los asesores invitados, han venido, no sé, creo que es tercera vez que viene el jefe de gabinete del presidente de la República, segunda vez que viene el asesor Crispi, y aquí quiero ser súper franco, por más que en la subjetividad de cada individuo le caiga bien o le caiga mal, estas personas que tenemos al frente están cumpliendo con su obligación legal, presidente. Entonces, a mí, de verdad, honestamente,
esto ya se volvió, con todo respeto, un show y ojalá nos atengamos precisamente a lo que señala la Contralora, a lo que señala la Constitución, a lo que señala el contrato de trabajo y a lo que señala, ojo, también nuestro reglamento como Cámara de Diputados de ser súper preciso en saber a qué atenernos como competencia esta comisión investigadora, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, solo le quiero leer lo que la misma Contralora habla del artículo 54, donde declara, obliga a proporcionar los antecedentes y las informaciones que solicite la comisión. Y en cuanto a la descripción de la función del contrato del señor Crispi, dice asesorar en materias de política pública y coordinación de equipos presidenciales. Por lo tanto, creo que tiene que contestar las preguntas. Vamos a volver, porque no estaban toda la cantidad de diputados. Ahora volvamos a que uno y uno. Diputada Santibáñez. Muchas gracias, presidente. Presidente, mire, puede ser una interpretación de la ley, del argumento de su contrato, pero claramente nuestro invitado tiene, por supuesto, su asesor, digamos, como abogado. Dice, efectivamente, no se va a referir al tema por confidencialidad, pero mientras dicha información no sea de carácter público, por lo tanto va a ser usted mismo el invitado a través suyo, presidente, quien va a determinar si responde o no las preguntas. Creo que ahí nos quedamos también en una cosa que puede terminar llamándose show, como bien lo dice el diputado que me antecedió, el diputado Diego, por supuesto, Ibáñez. A propósito de eso, presidente, yo creo que deberíamos avanzar en lo que se refiere a las preguntas que tenemos de interés con el invitado, y yo quiero de verdad valorar que tenga una segunda vez la invitación. Estoy ocupando el tiempo que usted me está dando para opinar. Creo que interpretar cada una de las cosas, vamos a estar en lo mismo todo el tiempo, y eso es una pérdida de tiempo, y eso finalmente se le da más atribuciones a este show que parece más mediático que nada. ¿Tiene preguntas, diputada? Entonces, ¿no tiene? Sí, bueno, la pregunta... Puede hacérsela. El presidente, no es el orden de... Es que solamente estaba haciendo va a pasar su tiempo y después van a haber otros diputados y nos vamos a volver al tiempo. Ok, no se preocupe. Por favor, muchas gracias. Haga la pregunta. Ok, perfecto. Diputado Carter, tiene palabra. Sí, después le corresponde. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todos, a todas, por supuesto, a nuestros invitados nuevamente. Agradecer por venir a este espacio. Yo quiero reforzar, presidente, sobre el punto acá, lo que menciona el diputado Ibáñez que me precedió. Acá la Contralora lo señaló claramente. Yo estoy leyendo acá textual su presentación y dice que la persona que hoy día estamos nuevamente interrogando compareció ante la CI número 62, que es esta, por lo tanto, y dice expresamente, cumplió con su deber. Esta es la presentación de la Contralora que vimos la semana pasada, no es algo que esté inventando yo o que a mí se me ocurrió. Y en cuanto a la obligación de declarar, que se reclama incumplida, la persona declaró. Y respecto del contenido de la declaración, ni Contraloría ni nosotros tenemos la facultad para poder calificarlas. Por lo tanto, presidente, para mí era muy importante hacer este punto. ¿Tiene preguntas, diputada? No le encuentro ningún sentido a que volvamos acá sobre el tema, incluso en situaciones que se ha expuesto acá el propio contrato. Por lo tanto, me parece que es inoficioso seguir sobre el mismo punto una y otra vez, porque está ya señalado, presidente, por la Contralora. Y eso yo lo quiero dejar claramente establecido ¿tiene acá. preguntas? Muchas gracias. Ok. Tu tiempo de pregunta. Gracias, presidente. Presidente, yo no tengo pregunta, pero sí una reflexión respecto a lo... No, déjeme terminar. No, sí, ríase. Miren, para variar... Presidente, por su intermedio, ¿no le da vergüenza a los diputados lo que están haciendo? Hablan para la galería diciendo que no han protegido a una persona que ha sido acusada de violación, pero cada vez que se trata de llegar a la verdad, se ríen, gritan, amenazan, hacen el ridículo, entregan un montón de porqués para no poder llegar a ningún tipo de verdad. Me llama la atención que el señor Crispi ahora se pone al nivel casi de un confesor. Yo ya no sé si llamarlo asesor Crispi o el cura Crispi, porque él nada sabe. Presidente. Sí, no, de verdad fue una falta de respeto, pero para los que creemos, porque ellos no creen en nada. Pero sí
Uno tiene todo el derecho a poder citar las veces que quiera. Y se les voy a poner un ejemplo claro y puntual. Señor Crispi, en la comisión investigadora del caso Convenio, dijo que no sabía nada, que no había conversado nada. Poco tiempo después se supo que sí lo había hecho. Por lo tanto, las dudas, las mentiras, las faltas a la verdad, o como le quieran decir ahora la izquierda las cosas, puede ser expresadas todas las veces que quieran. Yo lo que le quiero pedir, señor presidente, de que lleguemos a un acuerdo y que dentro de las recomendaciones que le pidamos al presidente de la República en el informe es que destituya al señor Crispi. Es el peor asesor de la moneda nunca antes visto. Ha metido a la moneda en todos los problemas habido y por haber, y en vez de que la moneda pueda avanzar en combatir cosas que realmente están destruyendo nuestro país, lo que ha hecho el señor Crispi, pasando por el yo no sé, yo no fui, no voy a responder, no sé cómo contrataron a mi señora ahí, ha terminado esto en un show que ellos han armado, no nosotros. Lo que ha pasado recién, de que la diputada se ha parado gritando, demuestra que la pérdida de control no es por este lado, es por el lado de ellos, por no querer llegar a la verdad. Cuando se dice de todo corazón y de total profundidad, queremos que nunca más en el Estado vuelva a suceder el abuso sexual y empiezan a entregar un discurso repetido y una otra vez, pero cuando llegan a la comisión, cuando se quiere llegar a la verdad política, jurídica, ¿qué es lo que pasa aquí? Se paran, gritan, amenazas del diputado Ibáñez, como siempre, por allá otros gritos. Entonces, al final, ¿sabe qué, presidente? De verdad, esto es ridículo. Traer al señor Crispi es realmente gracioso, porque eso es lo que provoca. Nervioso, moviendo la mano, tomando agua, leyendo, tratando de interpretar a la Contralora. Yo no sé si su contrato, en alguna cláusula, dice que tiene que no atestiguar frente a nosotros respecto a un delito. No porque él haya cometido un delito con el señor Crispi, pero hoy día, perdón, con el señor Monsalve, pero sí encubre, a su falta de silencio, los hechos post-denuncia. Usted, señor Crispi, no tiene culpa de que el señor Monsalve haya hecho lo que hizo con la persona con que trabajaba, el señor Monsalve. Pero sí usted tiene que ver respecto al uso del avión, usted tiene que ver a la decisión respecto a los autos, usted sí tiene que ver respecto a un montón de cosas que se tomaron decisiones que se tomaron durante 48 horas. Y eso usted insiste en no responder, en mentir, esconder y también desviar. Por lo tanto, señor presidente, pido que lleguemos a un acuerdo para que le pidamos al presidente de la República, le demos una recomendación de destituir al señor Crispi del segundo piso de la moneda. Muchas gracias. ¿Esto está pidiendo un acuerdo de la comisión? No, en las conclusiones podemos... podemos colocarlo en las conclusiones si usted quiere, lo podemos hacer. ¿Diputado? ¿Algún otro diputado? Sí. ¿Pero le quedó pendiente alguna? Sí. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo solamente quiero decir que hay una jerarquía normativa, está primero la Constitución, después la ley, y de ahí viene lo demás para abajo, pero hay una jerarquía normativa legal para aclararle las cosas al diputado Ibáñez, que creo que es abogado, ¿no? Porque yo soy publicista nomás, pero tengo un asesor que me informa estas cosas, que sí es abogado. No se puede excusar en el contrato cuando la Constitución señala un principio de transparencia claro. Solo para dejarlo claro, porque la Constitución, tal como dijo el presidente hace poco rato atrás, está por sobre todo lo demás. Ahora, yo tengo una duda, presidente, y que es la siguiente. Yo no sé si aquí estamos en una comisión investigadora seria que de verdad quiere saber cuál es la verdad para establecer, porque aquí la cosa es clara. Acá hubo decisiones mal tomadas, reconocidas por el presidente de la República en términos de no haber despedido al señor Monsalve antes. Eso lo reconoció explícitamente el presidente. Entonces, la duda que nos cabe, y es lo que vamos a tratar de resolver en las conclusiones de esta comisión, es de quién es la culpa de haber tomado esas malas decisiones. Y la cosa es clara, porque hay dos opciones. O la culpa es directamente del presidente de la República y por lo tanto la responsabilidad política la debe asumir él, o la culpa es del señor Crispi, que está sentado al frente nuestro, y él tendría que asumirla. No le veo muchas ganas al señor Crispi de asumir esta responsabilidad, pero sí me parece asombroso
que usted esté dispuesto a que la persona con el cargo más importante del país, a quien usted asesora tan lealmente, tenga que asumir una responsabilidad política por su falta de respuesta. Eso es todo lo que puedo decir, presidente. Muchas gracias. Gracias. A ver, yo quiero hacerle unas preguntas, señor Crispi, y cortito para sí o no nada más. ¿Usted le sugirió o le indicó al presidente que no o que sí citara a los ministros para informarles de la denuncia? ¿Sí o no? Presidente, como lo señaló también el jefe asesor de la sesión, no sé si la primera o la segunda en la que aquí estuvo presente, la tarea de convocar o de con quienes delibera el presidente es del presidente de la República. Yo le pregunto si usted le sugirió al presidente eso. ¿Sí o no? Presidente, vamos a terminar igual que en la sesión anterior. Pero le estoy preguntando, Dada la contésteme. No, presidente, le voy a contestar que dada la función legal que cumplo como jefe asesor, pero ¿me puedo responder? ¿Usted le manifestó al ¿Puedo presidente responder la su pregunta? gravedad de la denuncia? ¿Puedo responder la pregunta? Es que no está respondiendo la pregunta. Pero, perdón, diputada, estoy haciendo las preguntas. Si me puede contestar. Si me deja responder. Sí o no. No quiero una No, explicación. pero más. presidente, déjeme responder la pregunta. Bueno, si usted me invita. Conteste. Lo que debo decirles es que dada la función legal que cumplo como jefe de asesores, no podría yo compartir las conversaciones o los contenidos del espacio deliberativo del presidente de la República. Entonces, ¿usted le sugirió al presidente que el subsecretario se mantuviera en sus funciones? Presidente, creo que usted sabe perfectamente que la respuesta es la misma. ¿Que viajara al Biobío también? ¿O que no viajara al Biobío? Presidente, dada la función... Estoy en mi derecho a hacer las preguntas. Dada la función legal que cumplo, no podría responder a su pregunta sin incumplir aquella función. ¿Usted le advirtió al presidente o le manifestó la gravedad de la denuncia y la necesidad de convocar a un gabinete de ministros? No recuerdo en particular, presidente. Para todos fue, por supuesto, que una situación que daba cuenta de su enorme gravedad y de lo delicado del asunto. Más detalles no podría compartir con usted. Y en el caso de cuando fue al Congreso, dado de que tenían todo listo el día miércoles, y Monsalve apareció en el Congreso junto a la ministra, ¿usted también no asesoró para poder, para que él no estuviera ahí, para que no revictimizara a la víctima? Como le he señalado anteriormente, el presidente instruyó y dividió ciertas tareas entre sus equipos, en particular entre la presidencia y el Ministerio del Interior. Y como... ¿Puedo terminar? Sí. Y como señaló acá la ministra Toá, se evaluó en ese momento por parte de su persona de que, dado que el subsecretario era subsecretario en ese momento, dado los elementos disponibles, si es que no participaba iba a ser como una señal de buscar, de encubrir o cosas de ese tipo, y por tanto se tomó esa decisión. ¿Usted le asesoró sobre esa decisión? Es que, presidente, lo que está preguntando usted. Pero estoy respondiendo, presidente. Por eso, ¿usted le asesoró al presidente sobre la decisión de ir o no ir Monsalve a la comisión de como le he señalado anteriormente, existe cierta presunción de que un asesor tiene opinión o asesora para cada situación o circunstancia que va ocurriendo, cosa que no es así. Por tanto, de las cosas que yo le puedo dar cuenta acá, y es el sentido y el objeto de esta comisión, es sobre actos de gobierno, que son cosas precisas sobre las cuales sí podría responderle, porque usted podría seguir con una lista infinita de preguntas. Lo cierto es que, dada la función legal que cumplo, yo no puedo compartir información respecto a el espacio deliberativo íntimo del presidente de la República. Señor Crispi, le comunico que remitiremos los antecedentes a la Contraloría para que, de conformidad al artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se proceda a un procedimiento disciplinario y se aplique una multa respectiva a usted. Entonces, por lo tanto, usted no va a responder la pregunta, por lo tanto, esta sesión se levanta.